la ciudad, el miedo siempre tiene una farola encendida, un vecino cerca, una patrulla sonando a lo lejos. Pero, ¿qué tal en el campo, donde el miedo y la oscuridad es total? Es la oscuridad que te rodea, los kilómetros sin nadie, la certeza de que si gritas, nadie va a escucharte. Hoy te voy a contar 3 testimonios reales que solo se cuentan en voz baja, lejos de la ciudad. Encuentros con lo desconocido, con lo criminal y con lo inexplicable. Prepárate, esto es terror real. Un trabajador rural, tractorista de una finca aislada. Su rutina, kilómetros de tierra, días idénticos, ninguna distracción. Un día, el tractor golpea algo blando pero resistente. No es una piedra, no es la raíz de un árbol, pero detiene la máquina. Él baja, excava un poco y encuentra una lona gruesa, envuelta en cinta adhesiva. Está solo. El rancho está lejos. No hay señal de teléfono. Llamar a alguien. ¿A quién? Él toma y levanta una esquina de la lona. Ve lo que muchos reportes policiales describen igual. Carne fría y dura. Llega el capataz, dueño o contacto local. En lugar de llamar a la policía, revisa, suspira y le dice: esto no te toca, no preguntes, no hagas ningún tipo de señal, no vuelvas aquí. Ambos entierran la lona más hondo. El trabajador pasa años sin poder dormir bien, a vueltas en su cama preguntándose qué era eso. Sabe que hay un secreto bajo sus pies y que alguien quiso esconderlo para siempre. Un ranchero solitario vive en una propiedad enorme. Su cerca, entre comillas, son kilómetros de bosque y monte. Comienza este ranchero a notar a un hombre parado al borde de su terreno, inmóvil, sucio y con la ropa rota. No parece cazador, ni campesino, ni vagabundo. Un día, él decide ir hacia él. El hombre retrocedió sin mirarlo y sin hablar. No pide comida, no roba nada, no rompe cercas, solo está ahí. Los avistamientos se acercan a la casa. Una sombra en la ventana, huellas en el granero y una extraña respiración en plena noche. El ranchero llega a una conclusión perturbadora. No quiere matarme, no quiere robarme, solo quiere pertenecer o recordarme que estoy solo. Los psicólogos rurales llaman a esto el desconectado. Personas que pierden toda conexión con la sociedad y vagan como sombras humanas. Esto es real, es psicológico. El miedo no viene de un espíritu, sino de un humano como tú y como yo, pero que ya no piensa como uno de nosotros. En el campo hay muchas leyendas muy extrañas
quizás similares a leyendas que hayas escuchado en otros países o locaciones. Pero hoy hablaremos de la Llorona de la Ciénaga, testimonios reales en el campo. Leyendas como esta, La Llorona, no nacen de fantasía, nacen del crimen, del dolor y de la soledad extrema. Testimonios de familias que viven cerca de ríos o ciénagas cuentan que en la noche se escucha el llanto de una mujer, gritos de niños y peticiones de ayuda. No es la Llorona espiritual, es una persona real en peligro o un crimen ocurriendo lejos del alcance de la ley. En el campo existe un dicho que eriza la piel. Si no puedes ayudar en 5 minutos, mejor no escuches. No es por maldad, sino por miedo a narcos, a traficantes, a que te culpen o a desaparecer tú también. El terror aquí no es un fantasma, sino la crueldad humana que obliga al silencio. El campo es hermoso, pero implacable. La soledad se convierte en su propia forma de horror. Aquí, los secretos no tienen testigos, los gritos ya no tienen eco, y la justicia rara vez llega. Estas historias no son leyendas, son la vida real, lejos de la ciudad. Si crees que la soledad del campo esconde los peores secretos, dale like y suscríbete para más terror real. Quiero leerte en los comentarios. ¿Pasarías una noche en estos lugares desconectados del campo? Nos vemos en la próxima semana y recuerda, en el campo nadie escuchará tus gritos. Andad de día. Que la noche es mía.